Los humanos, además de aprender de nuestra experiencia contingente, que es individual y empírica, podemos aprender de la experiencia de otros a través de su reconstrucción codificada mediante algún tipo de sistema simbólico. Es lo que se conoce como experiencia mediada o cultural. La psicología del aprendizaje ha demostrado que nuestra existencia individual se configura porque desde que nacemos vamos interiorizando un conjunto de creencias, valores, sentimientos, ideas y conocimientos que son propios y específicos del grupo colectivo o civilización a la que pertenecemos. El conocimiento es una condición necesaria para el ejercicio consciente de la libertad individual y para el desarrollo pleno de la democracia. Equidad en el acceso y capacitación para el conocimiento crítico son las dos caras de la alfabetización en el uso de las tecnologías digitales. La historia de la alfabetización está ligada a la historia de la evolución de la tecnología de la comunicación humana. Los medios digitales y TICs permiten la expresión de nuestras ideas y sentimientos y el intercambio de información sin importar el tiempo y el espacio. El primer gran hito vinculado con la necesidad de expresión del pensamiento fueron los grabados realizados por los Homo sapiens sobre las paredes de cuevas, en grandes piedras o en huesos de animales. La capacidad de codificar el pensamiento en un sistema de símbolos textuales fue, durante muchos siglos, una habilidad reservada a una minoría de población. La imprenta ofrecía la posibilidad de reproducir mecánicamente un número amplio de ejemplares iguales del mismo texto y difundirlo a muchas personas. Los avances en el hardware tecnológico implicaron nuevas formas de representación de la información que podían imitar o asemejarse a la realidad utilizando el sonido y la imagen. Las TICs podríamos entenderlas como la fusión de las tecnologías audiovisuales, de telecomunicaciones y las informáticas, que ahora convergen en la producción, almacenamiento y difusión de cualquier tipo de dato. En el 2011 se señalaba que en el planeta ya había más de 2.000 millones de individuos con acceso a Internet. 10 años atrás esa cifra era solo de 360 millones de personas concentradas fundamentalmente en Europa, Asia del Pacífico y América del Norte. La Web 2.0 es, simplificadamente, una biblioteca universal, un mercado global, un rompecabezas de piezas informativas conectadas, una plaza pública de encuentro y comunicación de personas que forman comunidades sociales y un territorio con comunicación multimedia y audiovisual. 1. Al dominio técnico de la tecnología y de su uso. 2. A la adquisición de los conocimientos y habilidades cognitivas. 3. Al desarrollo de habilidades para la creación de textos. 4. A la toma de conciencia de que las TICs no son neutrales desde lo social. 5. Al conjunto de sentimientos y emociones provocados por los entornos digitales. Incorporar y entender la alfabetización. Cuestionar el monopolio del libro de texto. Favorecer y desarrollar actividades que requieran que los estudiantes aprendan a expresarse y comunicarse. Generar procesos de aprendizaje colaborativo entre los alumnos de la clase. Considerar que la alfabetización es multimodal. La alfabetización sirve para adquirir criterios de valor, ser capaces de comunicarnos y colaborar en redes sociales, tener las habilidades para expresarnos y Formación del profesorado para la alfabetización múltiple. TIC o Tecnología de la Información y Comunicación suele deducir que las escuelas tienen la obligación de prepararse para su uso y se necesita capacitación para el uso de estos futuros programas tecnológicos. En la vida de nuestros niños y jóvenes suele considerarse como la principal razón para promover la integración de los nuevos medios en los currículos. La alfabetización digital se puede referir como alfabetización múltiple con 3 referentes básicos imprescindibles e inevitablemente relacionados entre sí: la información, la persona y la sociedad. Alfabetización lingüística o informacional, con la información como principal referente de la persona.
Alfabetización ética o moral, centrada sobre todo en la formación integral de la persona. Alfabetización relacional o social, donde los fines sociales de la educación y las necesidades de cada época determinan la acción educativa y alfabetizadora. Según el resumen ejecutivo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que fue evaluado en el 2005, declara que una competencia es más que conocimientos y destrezas. Cada competencia clave deberá contribuir a resultados valiosos para sociedades e individuos. Papel del profesorado en la alfabetización básica para la sociedad de la información. Crea un impacto en la sociedad de la información bajo la educación y su formación. La sociedad de la información en España. Según un reciente estudio en el marco de la Unión Europea, el 90% de los españoles opina que la red ha mejorado su capacidad de estar informado y el 86% considera que el Internet ha mejorado sus oportunidades de aprender. Los TIC nos proporcionan la información, pero no el conocimiento. La sociedad conlleva e implica nuevos aprendizajes y nuevas alfabetizaciones. Gran parte de estos aprendizajes se producen fuera del aula. La educación informal adquiere cada vez más importancia en la alfabetización como preparación básica para la vida. Ley Orgánica de la Educación Española. Declara que el sistema educativo español debe acomodar sus actuaciones en los próximos años a la consecución de estos objetivos compartidos con sus socios de la Unión Europea. Para conseguir estos objetivos, se debe concebir la formación como un proceso permanente que se desarrolla durante toda la vida. En el caso de que los cambios sociales sean tan significativos y rápidos como los que se han producido en las últimas décadas, debido sobre todo al desarrollo de las TIC, también deberían actualizarse los conocimientos básicos de las personas alfabetizadas. En este sentido, se han hablado de analfabetos digitales o inmigrantes digitales. El profesorado, como cualquier otro tipo de profesional, necesita una actualización permanente en este mundo tan cambiante para no quedar en el grupo de los analfabetos digitales. La importancia de Internet como recurso didáctico y como medio de medios es tal que entre las competencias que constituyen la formación del profesorado suelen incluirse siempre referencias específicas al ciberespacio, competencias instrumentales, el uso didáctico de la tecnología, docencia virtual, socioculturales y a través de las TIC. ¿Qué es un marco legislativo? Es un análisis de la situación en la formación del profesorado español en tecnología e información de la comunicación. Europa llegaría a ser en los próximos 10 años el continente más competitivo y dinámico en economía basada en el conocimiento del mundo y los retos educativos de la sociedad del conocimiento. Las titulaciones de diplomatura en magisterio, sobre todo las de educación infantil y educación primaria, se ofrecían en casi la totalidad de las universidades españolas. Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la comunicación ayuda a la información audiovisual que contribuye a los aprendizajes, la formación cívica y a la riqueza cultural. La cobertura de la informatización en las familias con hijos menores de edad es tal que el 95% de dichos menores tienen acceso a algún dispositivo de las tecnologías de la información y la comunicación, mejor conocidas como TICs. En el entorno institucional de los menores que están muy informados, el 80% de los padres confirma que pueden comunicarse con la escuela de sus hijos por Internet para distintas cuestiones. Las TIC se han expandido en una gran velocidad por las familias, formando ya parte de casi todos los hogares donde viven menores. A medida que se aumenta la edad de los hijos, se incrementa el acceso a las TICs y aparecen pautas de mayor desarrollo y libertad. Las TICs no solo son ordenadores o móviles, también son otras máquinas. Algunas de ellas son máquinas convencionales que han sido transformadas por la tecnología digital, como las cámaras digitales, un aparato personal y creativo, los dispositivos musicales y aparatos más complejos que capturan y reproducen sonidos o imágenes. Están presentes en el 65% de los hogares.
Las consolas de videojuegos también requieren desarrollo de manejo de TICs. ¿Cómo se usan esos medios digitales disponibles en los hogares para los hijos? El 76% de los hogares, los hijos pueden acceder permanentemente al ordenador, lo tienen siempre disponible y el 48% pueden usarlo solo y cuando ellos quieran. El 41% acompaña o comparte este tipo de juegos con sus hijos. De ellos, la inmensa mayoría o lo hacen cuando los juegos tienen carácter educativo. Un 49% de los padres dicen conocer algún videojuego con carácter educativo, pero solo el 32% recuerda el nombre de al menos uno de ellos. Esa valoración positiva del uso que se hace del Internet es coherente con una mayoría de padres que están satisfechos con el carácter formativo de los contenidos de Internet. Las opiniones sobre Internet son generalmente positivas, pero hay algunos matices. Se considera que el Internet es útil para los hijos que hagan sus deberes o tareas escolares. 3 de cada 5 padres no saben nombrar ninguna web de carácter educativo. Los padres que sí saben el nombre de alguna web con carácter formativo señalan la de Wikipedia. Construir un sitio web posiblemente sea hoy una de las realizaciones más complejas para un menor que esté activo con un nivel normal de usuario. El 28% de los padres afirma que sus hijos saben hacer un sitio web. Además, el 11% dice que tienen un sitio web propio y el 13% afirma que la colaboración activamente en una página web compartida con otros. La clase social subjetivamente declarada por los padres es variable que la mayor influencia que tiene en el papel que cumplen las TICs en el modelo educativo de los padres. Tienen más poder predictivo que el nivel educativo de los padres, su dominio de las TICs o su orientación hacia ellas, porque estas variables se encuentran también bajo la influencia del estatus social. Las TICs aparecen como un potente instrumento de integración y progreso social que diferencia o identifica, integra o funciona pasiva o activa a las personas y a sus grupos familiares. Las TICs aparecen también como un dinámico motor que impulsa la movilidad social. Las incidencias de abusos y conflictos graves en Internet son infrecuentes, pero existen.